Las zonas de la Fundación SCP contienen miles de criaturas y objetos anómalos. Todos los objetos son examinados por científicos siempre que sea posible para identificar y explicar sus propiedades inusuales. La investigación se suele obstaculizar por el peligro de los objetos o por encontrar una explicación científica de sus propiedades anómalas. SCP-250 es uno de estos objetos más complejos. Es un esqueleto de dinosaurio viviente y pertenece a la clase Euclides. La criatura actúa agresivamente hacia las personas. Esto hace que sea bastante difícil examinar el objeto y averiguar por qué está animado. El personal de la fundación bromea con que fue reanimado por un mago. SCP-250 se parece a los restos fosilizados pero móviles de un alosaurio. Estos depredadores vivieron en la Tierra durante el periodo Jurásico, hace unos 145 o 155 millones de años. El mayor de ellos alcanzó los 11 metros de largo y pesó más de 4 toneladas. SCP-250 carece completamente de tejido muscular, consta de 153 huesos de dinosaurio fosilizados y 14 huesos creados artificialmente. Son de yeso y fibra de vidrio. Este esqueleto está animado por una fuerza desconocida y se comporta como lo haría un animal vivo. Debe cazar, comer y dormir, de lo contrario el objeto se vuelve agresivo. Esta es una reacción natural para un animal hambriento y cansado, especialmente un depredador como este. Para satisfacer esto, SCP-250 fue colocado en un recinto que imita su hábitat natural tanto como sea posible. Ocupa una parcela de 50 por 50 metros. Las paredes del recinto tienen 15 metros de altura y 1 metro de espesor y están cubiertas con placas de acero. El recinto crea las condiciones de un ecosistema de estepa, incluida la vegetación y el clima adecuado. Según el protocolo, las plantas se cuidan semanalmente. La temperatura en el recinto simula los cambios que se producen en la estepa entre el día y la noche. Durante el día oscila los 20 y 28 grados centígrados y por la noche desciende de 10 a 14 grados. Mientras tanto, la humedad se mantiene alrededor de 8%. A pesar de no tener órganos internos, SCP-250 se comporta como si los tuviera, lo que significa que necesita comer. Observando el esqueleto, se decidió darle un cerdo vivo cada 2 días para cazar. Esto fue suficiente para satisfacer su aparente necesidad de alimento. SCP-250 caza al animal y se lo come. Debido a la falta de órganos internos, el objeto simplemente aplasta la comida con sus mandíbulas. Las piezas masticadas caen a través de los espacios entre sus huesos y luego la criatura simplemente las ignora. El depredador se va a dormir cuando hacen que anochezca. 1 hora después de esto, se le permite al personal de la fundación que ingrese a su territorio. Diariamente, los especialistas limpian los restos de su comida y también limpian el objeto en sí. Todas las partes del esqueleto deben permanecer limpias. Este procedimiento implica el uso de aire comprimido y escobas. Debe evitarse cualquier intento de extraer huesos del esqueleto de SCP-250, sin importar si son artificiales. Esto aumentaría el riesgo de que el objeto se despierte y luego hiera o mate a los empleados en el recinto. Se sabe que el objeto intentará seriamente comerse cualquier ser vivo en su guarida, porque ve a todos los seres vivos como su presa. También se desconoce si los huesos de SCP-250 podrían dañarse si se coloca en una situación que dañaría a un dinosaurio real. Se garantiza un comportamiento estable del objeto si se sigue el protocolo estándar. Esto contribuye a la comprensión científica de los paleontólogos de cómo es la vida de los alosaurios. Sabemos que el esqueleto en sí no mostró propiedades anormales durante mucho tiempo. Aproximadamente el 80% de sus huesos fosilizados se descubrieron en el siglo XX. Por razones de seguridad no se divulga la ubicación del sitio de excavación y la fecha del descubrimiento, tampoco el nombre del museo al que se transfirió el esqueleto. En ese museo el esqueleto fue ensamblado para luego ser exhibido. Aún queda la pregunta de si se exhibió el esqueleto real o si se trataba de una copia. Casi todos los museos del mundo tienden a crear copias de yeso o plástico para exhibirlas, mientras que los fósiles reales se almacenan en salas especiales para preservarlos. Sin embargo, la autenticidad del esqueleto del objeto no está en duda. De hecho, consiste en restos de dinosaurios fosilizados. Las propiedades anómalas del objeto hicieron su primera aparición en la década del 2000. Una noche el esqueleto cobró vida y mató a un sujeto que había irrumpido en el museo. Además, esa misma noche, la oficina de una paleontóloga en el edificio del museo fue destruida. Nadie la ha visto desde el incidente. El cuerpo del misterioso visitante nocturno fue tan mutilado por la criatura que fue imposible averiguar quién era, pero los restos fueron identificados como masculino. En el momento del incidente ya habían empleados de la fundación trabajando encubiertos en el museo. Trajeron un grupo de trabajo, neutralizaron a SCP-250 y luego eliminaron cualquier video de vigilancia mostrando que el esqueleto cobraba vida. También se entrevistó al personal del museo, posibles testigos y policías que llegaron al lugar a la mañana siguiente. Las fuerzas del orden solo estaban interesadas en el cadáver y la desaparición del médico. Se señaló que la desaparición de la exhibición era una posible razón para que un intruso ingresara al museo. Todos los encuestados fueron tratados con amnésicos. El personal de la fundación también registró la oficina destrozada del médico y revisó sus pertenencias personales. Entre los documentos se encontraron un artículo científico sobre el esqueleto. El documento afirma que la clasificación actual del esqueleto como Allosaurus fragilis puede haber sido inexacta.
Debido al alto nivel de agresión de SCP-250 y sus intentos de devorar cualquier cosa viva, los científicos no pudieron realizar la investigación necesaria. Como tal, la fuerza que anima al objeto aún se desconoce. Sin embargo, los especialistas de la Fundación han logrado plantear algunas posibles explicaciones. Las zonas de la Fundación contienen una gran cantidad de agentes infecciosos, por lo que una teoría asume que un virus inteligente desconocido puso al esqueleto en movimiento, pero esta teoría no ha sido confirmada. Primero, el virus tiene que estar propagándose activamente para que esto sea cierto, y no se han registrado tales casos del virus. Además, realizaron un experimento colocando varios esqueletos de animales, incluidos de dinosaurios, en una cámara con el virus y ninguno de ellos cobró vida. En segundo lugar, incluso un virus desconocido para la ciencia no podría infectar el tejido muerto. Requieren el uso de las funciones vitales de las células del huésped para sobrevivir. Incluso si el virus fuera programado para superar completamente un organismo, un esqueleto no es un organismo, es solo un esqueleto. Uno de los investigadores sugirió que un virus podría haber causado la resurrección del esqueleto si el dinosaurio hubiera muerto hace 50 o 100 años. Para hacer esto, la criatura habría tenido que viajar en el tiempo desde el pasado o habría tenido que recrearse mediante ingeniería genética. La probabilidad de que ambos eventos ocurrieran simultáneamente, un dinosaurio que se clona y un dinosaurio que viaja en el tiempo desde el pasado y se infecta con el virus desconocido, es extremadamente pequeña. Además de eso, los agentes de la Fundación rastrean habitualmente actividades sospechosas, tanto de organizaciones como de individuos. La Fundación ya sabría si existiera una granja de fósiles vivientes en la Tierra. Las teorías que citaban formas de vida extraterrestre o criaturas de otras dimensiones no ganaron mucha tracción. Cuando se toman en consideración los datos originales, estas teorías se consideran poco probables. Algo digno de mención, los empleados de la Fundación que trabajaban encubiertos en el museo habían informado de la aparición de representantes de la Coalición Oculta Global. Debido a que esta información no está directamente relacionada con SCP-250, no se ingresó en la base de datos de objetos. Los representantes de la COG también se pusieron en contacto con agentes de la Fundación después de que el esqueleto cobrara vida. Se informa que recientemente entraron en contacto con el Consejo 05 para solicitar el acceso a SCP-250. Aún no hay correspondencia oficial de esta solicitud. La Coalición Oculta Global y la Fundación SCP trabajan juntas regularmente para capturar y detener ciertos objetos. Fue el COG quien desarrolló el mecanismo místico para contener a SCP-2845, también conocido como Dios. Esta coalición contrarresta las manifestaciones de fenómenos hostiles en todo el mundo, lo paranormal, lo paracientífico y lo paratemporal. Uno de los principios fundamentales de la Coalición Oculta Global es mantener el mayor nivel de secreto posible. El secreto no solo de las organizaciones civiles, sino también de las organizaciones con vínculos con la COG, como la Fundación SCP. Es por eso que no hubo datos precisos sobre las razones del interés de la COG en SCP-250, pero probablemente haya algo de verdad en las bromas del personal de la Fundación de que el esqueleto había sido reanimado por un mago. La respuesta puede estar en un poema escrito por el ocultista Louis Claude de Saint-Martin, titulado El cocodrilo o la guerra del bien y el mal. En el poema, el místico describió el funcionamiento de la llamada cadena mágica. Uno de los personajes cuenta un discurso que escuchó de un hierofante de magia negra. Mientras hablaba, un rayo de luz desapareció fuera, entró en el corazón del sacerdote y salió disparado en la dirección opuesta. El héroe siguió la corriente y llegó a un calabozo, donde encontró a 14 personas en sillas de hierro sentadas en círculo. En el centro había otra silla más para el hierofante. Habían rayos de luz provenientes de cada uno de los miembros de la asamblea y el propio sumo sacerdote. Estos rayos convirgieron sobre la silla del hierofante. Hay 14 huesos artificiales en el esqueleto de SCP-250, lo que corresponde al número de participantes en este ritual. Según la Coalición Oculta Global, el hierofante actúa como una especie de batería astrofísica que recoge y vuelve a dirigir la energía. A veces, la cadena puede crear a un nuevo ser astral o incluso usar a una persona del lugar como medium. Los huesos también tienen un gran significado en las prácticas ocultas. Se sabía que los brujos los usaban para crear artefactos con propiedades paranormales. Muchos empleados de la Fundación SCP son escépticos hacia la Coalición Oculta Global, pero debes admitir que su trabajo con objetos específicos ha sido efectivo. Actualmente contienen una serie de objetos, incluidos SCP-1374 y SCP-1583. El gran interés de la COG por el esqueleto confirma la participación de fuerzas paracientíficas en su reanimación. En particular, el subsecretario general de Seguridad Oculta, D.C. Finney, visitó personalmente el área de retención de SCP-250. Esto fue después de un informe sobre que se había vendido un esqueleto de dinosaurio en una subasta en París. Según los científicos, los huesos que se vendieron por 2 millones de euros pertenecen a una especie previamente desconocida de alosaurio carnívoro. Según los paleontólogos, este esqueleto y un alosaurio son tan similares como un hombre y un gorila. La persona que compró este esqueleto quiso permanecer en el anonimato, pero prometió alquilar los restos al museo.
Estos datos sugieren que se realizó una ceremonia de cadena mágica modificada en el museo que albergaba a SCP-250. Por alguna razón, los participantes colocaron sus artefactos, huesos de yeso y fibra de vidrio, en el esqueleto del dinosaurio. En particular, los registros del paleontólogo desaparecido declararon que el esqueleto de SCP-250 difiere de las especies conocidas de alosaurio, al igual que el esqueleto vendido en una subasta en París. El doctor pudo haber sido parte de una organización oculta y podría haber resultado herido en una ceremonia que salió mal, o podría haberse cruzado con este misterioso grupo para después ser eliminado. El experimento con SCP-250 aparentemente no tuvo éxito. Se compró un segundo esqueleto para un nuevo intento que plantea la amenaza de crear otro objeto SCP. Los científicos de la Fundación aún no han podido averiguar por qué el esqueleto cobró vida, por lo que se desconoce cómo lidiar con un SCP-250 potencialmente modificado. Tal como está, existe una alta probabilidad de que la Fundación coopere con la Coalición Oculta Global con respecto a este objeto. Si tienes alguna idea sobre cómo explicar científicamente la reanimación del dinosaurio o sobre el ritual místico que se lleva a cabo en el museo, escríbela abajo en los comentarios y asegúrate de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los casos más peligrosos y clasificados de la Fundación SCP.